¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta que es la unidad número 3 de nuestro curso de antenas. En esta unidad vamos a tratar interesantísimos temas respecto a las antenas cargadas, a los sistemas de alimentación, a los dipolos plegados, a los sistemas de alimentación con balunes. Vamos a transitar rápidamente hacia el primer tema. Las antenas cargadas. Una ventaja de una antena que es eléctricamente pequeña es justamente su reducido tamaño. Los inconvenientes que presenta una antena de reducido tamaño es que tiene una componente reactiva verdaderamente grande, en particular una componente de tipo capacitiva, si es un dipolo o si es un monopolo, y va a tener una componente inductiva si es una espira relativamente pequeña, o sea, lo que habíamos visto, la espira elemental. Y esto va a traer como consecuencia una baja eficiencia de radiación debido a una resistencia de radiación pobre. Entonces tenemos una carga en una antena, por ejemplo, de longitud menor a lambda sobre 4. Una manera de conseguir que esta antena sea resonante es añadir un elemento inductivo o bien capacitivo que cancele la componente reactiva y facilite la adaptación de impedancias, es decir, justamente conseguir que la resistencia, que la impedancia de entrada sea efectivamente real y sobre todo que la resistencia de radiación tenga solamente componentes reales. Lo que describimos equivale a trabajar yendo a una situación de resonancia. Aquí tenemos la antena ya cargada con una inductancia a partir del generador y tenemos que estábamos en esta situación, en una situación en donde la carta de Smith aparece como una impedancia muy capacitiva. Al poner esta inductancia nos trasladamos en la carta de Smith hacia una situación de resonancia como la que vemos aquí. Según donde esté situada la bobina, los efectos sobre la distribución de corrientes van a ser diferentes. Cuanto más en el extremo de la antena, más va a modificar la distribución que tiene de corrientes. Y nuestro objetivo es calcular cuál tiene que ser el valor de esa inductancia L para que la antena sea resonante en función de su posición. Para ello se resuelve esta ecuación de L, en donde aparece la impedancia 0, es decir, la impedancia origen, y está relacionada con la longitud 1 en sus dos partes. Y por supuesto está relacionada con omega, es decir, con la frecuencia. Es decir, que la inductancia va a deberse a la frecuencia y a la posición relativa que tiene la inductancia dentro del irradiante de nuestra antena. ¿Qué efectos vamos a tener? Bueno, al poner una inductancia, la distribución de corriente sobre la antena se ve modificada por la bobina, cuanto más al extremo esté esta. Acá en este gráfico podemos ver específicamente esto. Observemos que si nosotros tenemos una bobina que está ubicada dentro de las primeras partes del radiante, cerca de la alimentación, la distribución de corriente que nosotros vamos a tener va a ser una distribución como la que veníamos teniendo, es decir, una distribución de tipo triangular. Acá tenemos 0 lambda, ¿sí? Y acá, al irnos alejando de la antena, vamos a ir teniendo un punto más cercano a 0. En cambio, si nuestra bobina está alejada y más cerca
del extremo del irradiante, o sea, alejada de la alimentación, vamos a ver que la distribución de corrientes se torna más uniforme, tal como podemos ver acá. Obviamente que está impuesto por la ecuación de continuidad un 0 en el extremo, pero a lo largo de la antena podemos ver que la distribución de corriente es mucho más uniforme. Como efecto de una distribución uniforme, lo que vemos es que para una bobina situada más al extremo, se está pasando de una distribución que es de tipo triangular a una distribución de tipo uniforme. Como consecuencia de esto, es el equivalente de incrementar la resistencia de radiación por 4. La directividad va a permanecer igual, ya que la antena continúa siendo eléctricamente corta. Para calcular esta bobina de carga se puede usar una planilla que veremos a continuación, en la que se tiene en cuenta las dimensiones físicas necesarias para llevar un dipolo de media onda horizontal a un dipolo de cuarto de onda vertical. Acá podemos ver la planilla, nos va a pedir en algunas partes valores, por ejemplo, cuánto es el largo de la onda, cuánto es la longitud de onda, y nos va a brindar las resistencias del sistema, la resistencia de radiación, la resistencia total del sistema, la capacitancia que tiene el irradiante, la capacitancia total del irradiante, la reactancia capacitiva, obviamente, la impedancia natural que tiene, y nos va a dar como resultado cuál es la inductancia que se requiere para cargarla. Vamos a tener también como datos adicionales la pérdida de potencia, la pérdida de coaxil, la pérdida total y la pérdida efectiva irradiada. Esto es porque efectivamente nosotros vamos a tener una cierta pérdida de potencia. También vamos a ver la modificación del ancho de banda y detalles de la bobina, es decir, los detalles constructivos. Nosotros vamos a tener que fijar el radio, por ejemplo, y nos va a dar el largo de la bobina con el consecuente número de vueltas. O, por ejemplo, si fijamos el radio y el largo, nos va a dar el número de vueltas, ¿no? Nos va a dar el largo del alambre aproximado y la resistencia de la bobina. De esa forma podemos calcular nuestra inductancia en función de la posición en de que vamos a poner a esa bobina. En general, esta planilla está hecha para poner una bobina de carga, es decir, una bobina cerca de la alimentación de la antena. Otra alternativa: existe otra manera para obtener una antena resonante, aunque la antena sea eléctricamente pequeña, y esto es usar una curva de relleno espacial, o sea, Space Filling Curves. La curva de relleno espacial se basa justamente en una especie de plaqueta. En la plaqueta nosotros podemos tener un simple irradiante o al irradiante modificarlo para que se parezca más a una bobina. Acá tenemos distintas distribuciones llamadas fractales que nos van a generar una especie de bobina de carga para distribuciones en donde tenemos una antena imbuida, es decir, por ejemplo, una antena de tipo microstrip, o las que más se usan, las antenas que están incluidas dentro del parabrisas de algunos vehículos. O sea que el parabrisas tiene incluida una antena, pero no siempre hace falta que esa antena sea rectilínea, sino que se puede utilizar esta curva de relleno espacial para simular una bobina de carga. Una de las antenas que más se utilizan y que no son de una longitud de onda completa o de media longitud o de cuarto de longitud de onda es la antena de 5 octavos, que es una de las antenas comerciales más vendidas. ¿Por qué usar una antena que es menor y que sí o sí va a requerir una bobina de carga? Primero, es que una antena, al irse reduciendo, se modifica la ganancia. En el caso de la antena 5 octavos, el aumento de la ganancia es de 1,5 decibeles, es decir, que lleva 1,5 decibeles arriba de la del dipolo común, es decir, que lleva nuestra directividad
a los 3 decibeles. El segundo motivo es que a su vez baja el ángulo de radiación y lo baja a un valor que es de aproximadamente 16 grados. Recordemos que cuando nosotros íbamos reduciendo el valor de la antena, el valor de la longitud física de la antena, se va modificando el patrón de radiación, pero por lo general queda bastante más alto de 16 grados, queda entre 30 y 45 y hasta 60 grados hemos podido ver. Esta antena, la de 5 octavos, tiene un patrón de radiación en donde su directividad máxima la está dando a un ángulo de levante de 16 grados. Acá tenemos una página en donde se puede calcular la longitud del irradiante. Esta longitud del irradiante va a depender justamente de la frecuencia. Una de las características, como podemos ver acá, es que independientemente de todo, nosotros podemos ver que nuestra antena tiene un comportamiento sinusoidal, pero ese comportamiento sinusoidal está dado, o sea, está circunscripto a nuestra nueva longitud del irradiante, que va a ser 5 octavos de lambda, ¿no? Como dijimos, esta antena sí o sí va a requerir de una bobina de carga. Algunos modelos de 5 octavos, por ejemplo, los 5 octavos se usan mucho en comunicaciones móviles, se usa también con planos a tierra y puestos arriba de mástiles, y también tenemos acá una antena de 5 octavos que se puede configurar junto con planos a tierra de 50 centímetros como mínimo, y en este caso está poniendo 32 vueltas en un largo de 52 centímetros como antena, 52 centímetros la posición de la bobina, y luego tramos de 52 centímetros con un irradiante móvil que permite hacer el ajuste de la relación de ondas estacionarias. Vamos a ver ahora los conceptos de impedancias, autoimpedancia y el de impedancia mutua. La matriz de impedancia. Supongamos que tengamos un sistema que tiene dos antenas, la 1 y la 2, separadas a una distancia que vamos a llamar, por ejemplo, D. A todo sistema nosotros siempre lo podemos asociar con un cuadripolo, en donde tenemos una B1 y una B1 de entrada, una I1 y una I1 de entrada, una B2, y lo vamos a poder asociar como una B2 como una tensión de salida y una I2 de salida, separadas una distancia D. Cuando nosotros tenemos un cuadripolo, efectivamente vamos a poder escribir estas ecuaciones. Por ejemplo, que B1 va a ser igual a una Z11 por I1 más una Z12 por I2, y que B2 va a ser una Z21 por I1 más una Z22 por I2. Es decir, lo que vamos a llamar una impedancia característica propia y una impedancia que va a estar relacionada con las características de la otra antena. Lo mismo para B2. B1 y B2 son las tensiones a la entrada de cada una de las antenas, y I1 y I2 son las corrientes a las entradas de cada antena. Y Z12 y Z21 es lo que se llama la impedancia mutua entre antenas, y son iguales por el teorema de reciprocidad. La Z11 y también la Z22 es lo que se denomina la autoimpedancia de la antena. La autoimpedancia de la antena está definida como la tensión 1 sobre la corriente 1 cuando la condición es que la corriente 2 sea igual a 0. De la misma forma se puede definir la autoimpedancia 2,2. Y la impedancia mutua es dependiente de la distancia. Si la separación entre antenas D tiende a infinito, entonces la impedancia mutua queda anulada. La impedancia de entrada entonces va a ser ¿qué? Va a ser B1 sobre I1, que va a ser igual a la impedancia, a la autoimpedancia, más la impedancia mutua
por el cociente entre I2 e I1. Si una de las antenas es un cortocircuito, lo cual suele suceder, por ejemplo, cuando tenemos una Yagi, una de esas antenas no está alimentada y es un cortocircuito simplemente. Entonces, en ese caso, B2 va a ser igual a 0. ¿Cuándo decimos que es un cortocircuito? Cuando es, por ejemplo, un reflector. En ese caso vamos a tener un cortocircuito, que es simplemente un irradiante, pero que no está alimentado, es decir, que no tiene un generador. En este caso, la impedancia de entrada B1 sobre I1 va a ser Z11 menos Z12 por Z21 sobre Z22, lo cual nos da que va a ser igual a Z11, es decir, la impedancia, la autoimpedancia, menos un cociente que va a depender fundamentalmente del cuadrado de ¿quién? Del cuadrado de la impedancia mutua. Se observa que la impedancia de entrada depende de la impedancia mutua y por lo tanto de la separación entre antenas. En algunos casos esta distancia puede ajustarse a fin de aumentar el ancho de banda de impedancia de la antena aislada, es decir, el poner un irradiante adicional, como los que veremos más adelante, caso de la Yagi o del dipolo plegado, va a beneficiar a la antena dipolo pura en un aumento de la impedancia y del ancho de banda. Otro aspecto importante es la relación de aspecto. ¿Qué es la relación de aspecto? La relación de aspecto es la relación que existe entre la longitud física de la antena y el diámetro del conductor. Es decir, lo que estamos evaluando es qué relación hay entre el grueso del conductor, el diámetro del conductor y la longitud física de la antena. Acá vemos dos antenas que son sólidas, no son de hilo, son antenas de aluminio sólidas. Vemos estas dos. Incluso esta tiene una motorización para poder orientarse y acá tenemos una antena de dipolo sólido. Son ejemplos de antenas que van a tener una relación de aspecto más chica. A medida que el dipolo se hace más grueso, la relación de aspecto, es decir, la altura entre diámetro más pequeña, el ancho de banda aumenta. Esto nosotros ya habíamos visto en otras unidades, los beneficios de tener una antena sólida en cuanto a la eficiencia de la antena. En este caso estamos viendo que también va a beneficiar a el ancho de banda de la antena. A medida que la relación de aspecto disminuye, la parte real y la parte imaginaria son más suaves. Esto se traduce, por ejemplo, en un dipolo lambda sobre 2, va a tener más ancho de banda cuanto menor sea la relación de aspecto. Acá, por ejemplo, podemos ver la característica de la autoimpedancia con respecto a la frecuencia. Y vemos, por ejemplo, en esta primera curva vamos a tener una caída mucho mayor. Es decir, nos va a estar cayendo concretamente nuestra calidad de señal o nuestra impedancia de radiación. Pero a medida que nosotros vamos teniendo anchos más grandes, o sea, relaciones de aspecto más grandes, lo que vamos teniendo es que estas caídas son mucho más suaves y esto lo que deriva es en un mayor ancho de banda porque no tenemos caídas tan abruptas. En cuanto a la impedancia mutua, como la impedancia mutua es un indicador de la interacción entre dos antenas, esta obviamente disminuye a medida que aumenta la separación entre las antenas. Además, la impedancia mutua entre dos dipolos paralelos es mayor que entre dos dipolos colineales. Esto parece lógico, pero veamos qué es un dipolo colineal y qué es un dipolo paralelo. En este caso tenemos dipolos colineales, es decir, están sobre la misma línea, pero no son paralelos. Esta es una antena que es un dipolo paralelo y acá tenemos una antena Yagi que tiene irradiantes que son paralelos, pero a su vez en este caso está usando una separación en paralelo entre los dos dipolos alimentados. Esto es una alimentación en paralelo y esto es una distribución de tipo colineal.
Entonces, acá vimos una distribución en paralelo. Uno de los casos, obviamente, es la Yagi, en donde vamos a tener una dependencia con la distancia, la separación entre el dipolo principal y un reflector o eventualmente un director, que va a ser un dipolo que está en cortocircuito, y entonces va a depender de eso el ancho de banda y también la impedancia de la antena. Otro caso son para las antenas microstrip, en donde se pone una capa que es parásita y la entrada de coaxial. Entonces el dieléctrico o la separación que hay entre estas dos capas nos va a estar dando el ancho de banda de la antena. El caso de la Yagi-Uda. En este caso nosotros tenemos diferentes fotos de nuestra Yagi-Uda, donde podemos ver claramente los reflectores, el elemento de manejo y los directores. Y para este lado tenemos la máxima ganancia. Después vamos a volver más adelante sobre la Yagi-Uda. En este caso, en la Yagi-Uda, como B2 es igual a 0, o sea que es un reflector, es este elemento, se induce una corriente en el elemento parásito. Esa corriente va a ser I2, que va a valer igual a I1 por la relación entre menos Z21 y Z22. Diseñando adecuadamente la distancia entre la antena alimentada y la parásita, puede controlarse la magnitud y la fase de la corriente I2. Este control nos va a derivar justamente en que vamos a tener una determinación del diagrama de radiación: dirección del máximo, nivel de los lóbulos, directividad. Aquí tenemos cómo es el diagrama de radiación en el caso de la Yagi-Uda, y acá tenemos otro ejemplo alimentado con un dipolo plegado. Es decir, que la distancia que hay nos va a estar determinando fuertemente el diagrama de radiación. En este caso nos va a estar determinando tanto por el reflector como por los directores. La impedancia mutua es un parámetro que se debe tener muy en cuenta. En las antenas microstrip, si la distancia entre la antena alimentada y la parásita se ajusta adecuadamente, puede aumentar también el ancho de banda de la antena alimentada respecto al caso que si no tuviese un parásito incluido. Acá, por ejemplo, podemos ver para una antena microstrip lo que veíamos antes. En la antena sola, que es la línea punteada, vemos cómo la caída es tan abrupta y entonces tenemos una reducción concreta del ancho de banda. En cambio, para que tiene parásito, vemos la otra línea, la que es sólida, y vemos que no tiene una caída tan abrupta y entonces esto amplía el ancho de banda. Sistemas de alimentación. Nosotros tenemos sistemas de alimentación. Estas redes de adaptación están incluidas en los sistemas de alimentación. Nosotros tenemos nuestro equipo transmisor, un lineal, conectado con nuestro cable coaxial y el cable coaxial conectado con la antena. Pero se suelen introducir entre la antena y la línea de transmisión y entre esta y el transmisor o bien el receptor, que son las redes de adaptación. Y nos permite adaptar justamente impedancias. Para que las redes no introduzcan pérdidas, obviamente tienen que ser reactivas. Las redes de adaptación más simples son las redes llamadas L, formadas por una reactancia en serie y una en paralelo. Hay diferentes configuraciones que van a permitir cubrir diferentes márgenes de impedancias para adaptar. Por ejemplo, las redes L, que pueden ser una o varias celdas, que a veces se combinan varias celdas de redes L. Entonces vemos una inductancia y una capacitancia, una reactancia en serie y otra reactancia en paralelo. O las redes T,
que son estas del medio, en donde tenemos acá masa, una inductancia en paralelo y dos capacitancias en serie. O las redes pi, que forma la letra pi, en donde vamos a tener redes que, por ejemplo, vamos a tener capacitancia en paralelo y en serie inductancia. Son circuitos de adaptación. En estos casos, estas redes se usan fundamentalmente para bajas frecuencias, porque en altas frecuencias no podemos contar con elementos pasivos discretos de tamaños muy grandes, porque ya afectan y son comparables con la longitud de onda. Otra de las alternativas son los transformadores. Una de las alternativas se llama el balún. Acá lo tenemos. Las técnicas de baja frecuencia. Todas estas técnicas se emplean sobre todo en baja frecuencia porque el uso de los elementos es posible. En el caso de las altas frecuencias se pueden realizar adaptaciones específicamente con tramos de líneas de transmisión que se van a comportar inductiva o capacitivamente, o van a presentar un sistema de adaptación en base a longitud. ¿Qué pasa con las antenas que no están alimentadas en el centro? En estas antenas, aunque sean asimétricas, se hace la suposición de que la distribución va a seguir siendo sinusoidal. ¿Por qué las llamamos asimétricas? Porque no van a estar alimentadas en el centro. Entonces, si bien vamos a conservar que la distribución va a ser sinusoidal, la alimentación la vamos a estar corriendo. Pero lo que sí vamos a estar manteniendo que en el centro del generador las corrientes se van a mantener iguales. Y vamos a tener obviamente los ceros de corriente en el extremo. Dado que la distribución de corriente depende del punto de conexión del generador, la impedancia de entrada también va a depender de esa posición. Es decir, que la impedancia de entrada en las antenas que no están alimentadas en el centro va a depender de la posición en donde se esté verdaderamente alimentando. Empíricamente se ha encontrado que la impedancia de entrada es aproximadamente el valor medio de la impedancia de los dos dipolos, o sea, de 2L1 y de 2L2, el valor medio entre 2L1 y 2L2, siendo L2 el valor que hay entre un extremo más corto con respecto al generador y L1 el extremo más largo con respecto al generador. La alimentación en paralelo es otra forma de variar la impedancia de entrada de un dipolo, que es alimentando con un generador en paralelo, conectando una línea de transmisión a una antena con sus terminales cortocircuitados. Por ejemplo, la alimentación delta. Fijémonos que tenemos un generador y prácticamente este generador va a estar alimentando a un cortocircuito. Podemos decir que la reactancia de entrada será el paralelo entre una línea de transmisión terminada en circuito abierto y otra en cortocircuito. Entonces, en la relación entre estos nos va a dar la verdadera impedancia de la alimentación de la antena. Otra alimentación, y es la más usada, es la alimentación de tipo gamma, en donde lo que vamos a tener es que se conecta la malla de un cable coaxil exactamente en el punto medio del dipolo de media onda. ¿Por qué? Porque se aprovecha que en ese punto, en el dipolo de media onda, en el medio, lo que tenemos es un punto de potencial cero. Recordemos que es un cruce por cero de la distribución de corriente. Entonces, nosotros si tenemos un cero en la malla, vamos a estar alimentando en otro punto y por lo tanto vamos a estar cambiando la impedancia de entrada de la antena. Estos alimentadores gamma son muy comunes y permiten ir corriendo el punto de alimentación para que tengamos una impedancia de entrada de acuerdo a las necesidades. Acá tenemos otra antena con alimentación gamma y una antena vertical con alimentación gamma.
Balones y simetrización. Tipos de línea. Está la equilibrada o simétrica. Una línea equilibrada es aquella en la que los dos conductores que la forman se encuentran al mismo potencial, pero con el signo cambiado respecto de tierra, como por ejemplo en la línea bifilar. La línea bifilar es esta línea, que es una cinta bifilar separada uniformemente, o como en este caso, y que tiene una impedancia característica típica de 300 ohms. El otro tipo de línea es la no equilibrada o asimétrica. Una línea no equilibrada es la que tiene los dos conductores a distinto potencial, por ejemplo uno de ellos conectado a tierra, situación que se da en los cables coaxiles. Acá vemos que una de las conexiones está a chasis y el chasis está a tierra. Este es el cable coaxil, es una línea asimétrica. El dipolo con línea balanceada en su centro es también una estructura equilibrada. En este caso fíjense que se está alimentando con una línea equilibrada y entonces como el dipolo es simétrico, el sistema está como balanceado. Ahora, el dipolo que no tiene una línea balanceada. Cuando se conecta un dipolo a un cable coaxil, que es la situación más normal, se da la situación representada en esta figura, con corrientes diferentes en los brazos del dipolo. Efectivamente, nosotros acá vamos a tener el generador y vamos a ir a un brazo del dipolo a través del coaxil, pero el otro punto va a estar a tierra, es decir, vamos a tener diferentes caminos para la onda, tanto para la onda que va por este lado del dipolo como para la que va para este lado del dipolo. Esto nos produce un desequilibrio. Esta diferencia de corrientes la provoca la existencia de una corriente que circula a tierra por el exterior de la malla del cable coaxil. El desequilibrio de corrientes en los brazos del dipolo introduce errores, anomalías en el diagrama de radiación y también en la impedancia de entrada. Para lograr un equilibrio se realiza la conexión de un dipolo a un cable coaxil utilizando un simetrizador o más comúnmente llamado un balloon. Balloon es el acrónimo de las palabras inglesas que significan Balance to Unbalanced Transformer, o sea, transformación de línea balanceada a desbalanceada, que suele realizar además la transformación de impedancias necesarias para adaptar. El hecho de que uno de los brazos de la antena tenga una conexión directa a tierra provoca una asimetría en la estructura y una diferencia en las corrientes que circulan por los brazos de la antena. Una solución para simetrizar la estructura es hacer que los caminos a tierra desde ambos brazos sean iguales. Acá tenemos una alternativa de este tipo. Para simetrizar la estructura se conecta el terminal del vivo del coaxil a un trozo de coaxil, tal como vemos aquí, del cual solo empleamos su malla, que se junta con la malla del coaxil de alimentación en un punto situado a 1/4 de lambda desde el extremo. De esa forma, como en lambda sobre 4 tenemos un 0, no afecta el camino de corriente y lo que vamos a tener es que ambos caminos van a ser iguales. Un balón de alta impedancia. Otra manera de evitar estas corrientes por el exterior de la malla es hacer que por el camino a masa se encuentren con algún obstáculo. Un elemento de alta impedancia en serie con la línea que impida su circulación o por lo menos que la minore. Una forma sencilla de realizarlo es colocar una bobina en serie en la línea que a la frecuencia de trabajo presente una impedancia alta. La manera de realizarla es enrollar el cable coaxil formando una serie de espiras. De esta forma, si bien para el vivo no vamos a tener una modificación,
porque va por el camino interno del coaxil. Para las corrientes que van por el camino externo del coaxil, vamos a tener una bobina para esas corrientes que van por el camino externo, que es la malla. Otra alternativa es lo que se llama el balún bazooka. Consiste en un conductor, un manguito conductor, que está superpuesto al cable coaxil y cortocircuitado en el extremo, de una longitud de 1/4 de lambda. Las corrientes se encuentran con un elemento de muy alta impedancia, por lo que tienden a cero. Acá tenemos imágenes del balún bazooka. Este es el manguito, esta es la malla del coaxil. Entonces acá se hace un cortocircuito en la parte de abajo, que es lo que estamos viendo aquí. Este es el balún bazooka. Por último tenemos los transformadores. En la conexión de un coaxil a un dipolo se utilizan transformadores, por ejemplo, de 1 a 1, mientras que en el caso de un dipolo doblado, esta es de 1 a 4. Efectivamente vamos a ver que tenemos que llevar de una impedancia de 73 ohmios a 300 ohms, por eso 1 a 4. Entonces se usa un lado la entrada coaxil y del otro lado a la entrada al dipolo. Entonces ahí ya no tenemos problemas con el desbalance. Acá tenemos el coaxil, acá tenemos el transformador que está sobre una bobina de ferrita, por ejemplo, y ya tenemos la línea balanceada. Muchos ejemplos de balunes comunes, por ejemplo los de televisión que estamos viendo acá, o balunes más específicos para antenas de hilo. El dipolo plegado. Característica de impedancia. La antena básica que hemos estudiado ha sido hasta ahora el dipolo de media longitud de onda con una impedancia de entrada en la frecuencia de resonancia de alrededor de 73 ohmios. Pero a veces, por ejemplo, para la línea balanceada, la impedancia característica es diferente, tal como hemos visto, de 300 ohms, y es útil utilizar el dipolo doblado, ya que su impedancia de entrada en la frecuencia de resonancia es justamente 4 veces mayor. El análisis de corrientes e impedancia puede realizarse por superposición de los modelos, del modelo radiante y el modelo de línea de transmisión. El modelo radiante, vemos acá el dipolo plegado, que lo podemos ver de esta forma. Se tienen dos dipolos de media longitud de onda alimentados con el mismo generador y situados paralelos y muy próximos. El segundo modelo corresponde a las corrientes y las tensiones en una línea de transmisión, por lo que no contribuirá a la radiación, pero sí a variar el nivel de impedancia en la entrada debido al valor de su corriente I2. Veamos en el modelo radiante. Nosotros tenemos que la tensión de entrada sobre 2, o sea, la mitad de entrada va a ser la Z11 por I1 más la Z11' por I1. Esta es la impedancia mutua de dos dipolos muy juntos. Y esta, por supuesto, es la impedancia del dipolo de media longitud de onda. Despejando, vamos a tener que la tensión va a ser igual a 4 veces Z11 por I1. Es decir, que nos está corroborando que vamos a tener aproximadamente una impedancia de entrada o una autoimpedancia, que es Z11, 4 veces mayor que la autoimpedancia del dipolo común. Al igual que el dipolo de media onda, el dipolo doblado se puede hacer un poco más corto para eliminar la componente reactiva de la impedancia de entrada. En cuanto al ancho de banda, a frecuencias inferiores a la de resonancia, el dipolo presenta un brazo menor a 1/4 de lambda, por lo que la reactancia en el modo radiante será capacitiva, mientras que en el modo de línea de transmisión será inductiva y se va a producir una compensación. Es decir, que depende de qué frecuencia estemos, vamos a tener
un comportamiento capacitivo o un comportamiento inductivo. A frecuencias superiores a la de resonancia, el comportamiento es el inverso y se produce también esa compensación, por lo que el ancho de banda del dipolo doblado es mayor que el del dipolo simple. Acá podemos ver el ancho de banda del dipolo simple cómo cae y cómo se mantiene más o menos constante el ancho de banda del dipolo plegado. El dipolo plegado tiene un ancho de banda equivalente al del dipolo que ocupe la misma área pero con una impedancia referida a 300 ohms, cosa que lo hace muy útil para ciertas aplicaciones donde la impedancia de referencia tiene este valor. En cuanto a la radiación, el dipolo doblado en comparación con el dipolo de referencia son iguales, ya que la corriente en el dipolo doblado en su modo radiativo tiene la misma fase y están eléctricamente muy cercas. Acá tenemos algunos dipolos plegados. Habíamos visto que la llaman acá antena rombí. Otro dipolo plegado y un dipolo plegado formando el elemento principal de alimentación de una Yagi. Como antena comercial de dipolo plegado tenemos la BD21G. Veamos sus especificaciones: polarización vertical horizontal, tal cual como un dipolo, una impedancia característica de 50 ohms, potencia máxima de 150 vatios, una relación de ondas estacionarias menor de 1,5 y se monta en un mástil entre 30 y 58 milímetros de diámetro. Están fabricados con aluminio protegido contra la corrosión, tiene un gran ancho de banda, es un dipolo de gran robustez, tiene un conector estándar N hembra, los herrajes están incluidos y tiene un balón protegido con polietileno inyectado y la posibilidad de acoplamiento para mayor ganancia. El diagrama de radiación, como vemos, es igual al del dipolo. Hay una pequeña diferencia acá en la relación frente-espalda, pero en phi el dipolo tiene el mismo esquema de radiación. Y en cuanto a la relación de ondas estacionarias, vemos que dependiendo del modelo va a tener una relación de ondas estacionarias que va a ser variable. El ancho de banda para esta antena tenemos alrededor de entre 10 y 75 MHz, que vemos que tiene un buen ancho de banda. Claro que va a depender de las frecuencias. Y acá tenemos las longitudes en metros. De esta forma llegamos al final de la unidad número 3, en donde hemos visto estos temas. Los invito a participar en las próximas clases y nos vemos en las próximas.